Hola, me llamo Elena Serrano, tengo 44 años y dirijo una clínica urológica en Madrid. Desde que entré en la Facultad de Medicina a los 20, mi vida se ha limitado a estudiar y trabajar. Olvídate de casarme, ni siquiera he tenido una relación amorosa trascendental. Soy la típica soltera de oro, un modelo de mujer profesional e independiente. En más de 40 años, los latidos de mi corazón han sido contados. En la universidad, creo que sentí algo por un compañero mayor. Durante las prácticas, un colega me despertó un ligero interés, pero nada más. Nunca tuve el valor de confesar mis sentimientos, ni siquiera de mantener una conversación profunda. Siempre fui la primera en estudiar, la primera en los exámenes y la primera en el trabajo. A veces, al asistir a bodas de compañeros de la universidad, me sentía contradictoria. Por un lado, me alegraba por ellos, pero por otro, no podía evitar la envidia, pensando con amargura, ¿cuándo me llegará a mí ese día? Sin embargo, esa emoción era efímera. En cuanto volvía a la clínica, me sumergía de nuevo en mi ajetreada rutina, en esa vida tan monótona. Mi vida inmutable dio un giro un martes por la tarde. Le dije a la enfermera, que pase el siguiente paciente, por favor. Ella asintió mientras me entregaba el historial. En él figuraba un nombre, Javier Martín, hombre de más de 50 años, primera consulta. Antes de ese instante, era simplemente un paciente más. La puerta se abrió y entró un caballero que, a primera vista, se distinguía del resto. Era alto, de hombros anchos y bien formados, llevaba un traje de corte impecable que denotaba un gusto exquisito, y su pelo estaba pulcramente peinado. Aunque el historial decía que superaba la cincuentena, su apariencia estaba tan bien cuidada que era imposible adivinar su edad real. Las marcas del tiempo en su rostro no hacían sino añadirle un encanto de madurez inigualable. «Buenos días, doctora Serrano», dijo. Su voz también era diferente, grave y serena. Con el cuerpo y la profundidad de un vino de Rioja añejo, es habitual que los hombres que acuden por primera vez a urología se sientan algo incómodos o nerviosos, ya que se trata de asuntos muy íntimos, y es totalmente normal. Sin embargo, este señor no mostraba la menor señal de apuro, se comportaba con una naturalidad absoluta. «Buenos días, señor Martín. Por favor, tome asiento», le dije con mi habitual calma, aunque, por alguna razón, notaba en él un aura muy distinta a la de mis otros pacientes, una sensación difícil de describir. «Cuénteme, ¿qué le trae por aquí, doctora? Verá, últimamente, al orinar, siento algo diferente. Las micciones son más frecuentes, y tengo la sensación de que no consigo vaciar por completo. Además, por la edad, me preocupan también las cuestiones de función masculina, por lo que me gustaría hacerme una revisión completa». Su respuesta fue franca y tranquila, sin el menor rastro de timidez ni una excesiva pose de autocontrol. Era la actitud madura y apropiada. Rara vez me he encontrado con un paciente que describiera su estado con tanta naturalidad. «¿Desde cuándo tiene estos síntomas?» «Desde hace 1 o 2 meses, aproximadamente. ¿Hay algún otro síntoma que le preocupe?» «No siento dolor en particular, solo la sensación de que es distinto a antes», le respondí mientras continuaba con el interrogatorio. Se trataba de un cuadro habitual en hombres de su edad, nada fuera de lo común. «De acuerdo, lo entiendo. Procederemos a la exploración. Por favor, pase a la camilla de al lado». «Perfecto, no hay problema». El señor Martín se desplazó a la camilla. Me puse los guantes médicos, lista para comenzar. Este era un procedimiento estándar que había realizado incontables veces y que debería haberme resultado sencillo, pero, por algún motivo, sentí un leve temblor en las puntas de mis dedos. «Por favor, bájese un poco los pantalones». «De acuerdo». Y en ese instante, me quedé realmente paralizada. «Dios mío», exclamó mi mente. Llevaba años de práctica y había visto cientos de casos, pero la imagen que tenía delante era inaudita. ¿Cómo describirlo? Más que impactante, era una visión asombrosa. Tragué saliva sin poder evitarlo. Como doctora, debía mantener la compostura absoluta, pero en mi interior se desató una tormenta. Nunca había experimentado una conmoción tan profunda en mis más de 40 años de vida. Por un momento,
Una idea absurda, una fantasía jamás tenida, cruzó mi mente. Mis mejillas se encendieron al instante. ¿Qué me está pasando? Soy la doctora. Debo ser profesional. Doctora. La voz del paciente me trajo de vuelta a la realidad. Ah, disculpe. ¿Ya empezamos con el examen? Me esforcé por aparentar serenidad, pero seguía sintiendo el ligero temblor en mis dedos. A pesar del guante, era como si sintiera la calidez de su cuerpo. La primera vez que mis dedos lo tocaron, una leve corriente eléctrica pareció recorrer mi cuerpo. Esto era tan solo un examen médico, un acto rutinario. ¿Por qué me latía el corazón con tanta fuerza? Elena Serrano, despierta. ¿Eres doctora? Esto es tu trabajo. Me regañé una y otra vez, pero mi corazón no me obedecía. Mi mano se movía sobre su cuerpo, y una emoción extraña, desconocida, brotaba de mi interior. Durante el examen, una idea peregrina me asaltaba sin cesar. Debería haber estado realizando una observación puramente médica, pero mis pensamientos se desviaban involuntariamente hacia otro lugar, encendiendo una curiosidad total por un territorio inexplorado durante más de 40 años. Por ahora no parece haber ninguna anomalía significativa, dije. Con gran esfuerzo, terminé el examen. Mientras el señor Martín se vestía, fingí escribir en el historial para intentar calmarme. Me preocupaba que se diera cuenta de lo rojo que tenía el rostro. Justo en ese momento, todas las luces de la sala se apagaron de golpe. Un apagón, dijo el señor Martín. Me quedé completamente paralizada. Era la primera vez que me sucedía un apagón en mitad de una consulta. Por favor, espere un momento. ¿Voy a comprobarlo? Me levanté para intentar accionar el interruptor, pero no hubo respuesta. Era un fallo eléctrico total. El aire acondicionado y el ordenador se apagaron. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Doctora, ¿está usted bien? Se oyó la voz de Javier desde la oscuridad. Su voz sonaba extremadamente fiable, sin rastro de pánico ante el imprevisto. Estoy bien, pero es la primera vez que me pasa algo así. No sé qué hacer. No se preocupe, doctora. Permítame que le ayude. Encendió la linterna de su móvil e iluminó la sala con una tenue luz. La atmósfera cambió de repente. Esa luz, tan diferente a la del fluorescente, creaba un ambiente íntimo y ligeramente romántico. Doctora, si es un problema eléctrico, quizás pueda ayudar. ¿Usted entiende de electricidad? Sí. Mi trabajo es ser técnico electricista. He lidiado con situaciones como esta con bastante frecuencia. Así que era técnico electricista. Ahora entendía su actitud sosegada y profesional. Así que es usted un experto en el tema. ¿De verdad puedo pedirle ayuda? Por supuesto, déjelo en mis manos. El señor Martín se levantó y se dirigió al cuadro de distribución en la pared. Con la ayuda de la linterna de su móvil, inspeccionó la caja con destreza y comenzó a operar con profesionalidad. Ah, es el disyuntor principal que ha saltado. Debe de ser por un exceso de consumo. Supongo que es por el aire acondicionado y el equipo médico funcionando a la vez. De verdad, le observé mientras trabajaba. Era realmente profesional. Resultaba peculiar que un paciente tuviera que ayudarme con este tipo de asunto. Pero debo admitir que verlo tan concentrado era muy atractivo. Calma, profesionalidad y una sensación de total fiabilidad. Espere un momento más. Estará listo enseguida. Observarlo mientras resolvía el problema. Paso a paso me hizo experimentar otro tipo de fascinación. Antes, había sido un impacto físico. Ahora, era el encanto de su persona. La imagen de él, tan calmado y seguro ante una crisis, era realmente impresionante. Listo, arreglado, dijo. Volvió a accionar el disyuntor, y las luces de la sala se encendieron. El aire acondicionado volvió a funcionar. ¡Guau! Muchísimas gracias, le agradecí de corazón. Era una suerte poder contar con una ayuda tan profesional en esa situación. No hay de qué. Ha sido un placer, dijo el señor Martín con una sonrisa. Al ver su sonrisa, sentí un calor que me inundaba. Por cierto, doctora, usted ha estado muy tranquila. No ha perdido la calma en ningún momento. Yo he sido el más sorprendido. ¿Qué va?
Estaba muy nerviosa por dentro. Si no hubiera sido por usted, no habría sabido qué hacer. Fue entonces cuando me di cuenta de que le había llamado señor Martín de forma natural, en lugar de este paciente, como suelo hacer. Por suerte no ha sido nada grave, pero para más seguridad, le recomiendo que contrate a un profesional para que le haga una revisión eléctrica completa de la instalación. De acuerdo, lo haré. Muchísimas gracias por todo hoy. Cuando el señor Martín volvió a sentarse en la silla de exploración, me pareció aún más atractivo que antes. La conmoción física, sumada a su encanto personal, me había cautivado por completo. Entonces, continuemos con la consulta. La situación se había vuelto peculiar. Antes, solo me había impactado su cuerpo, pero ahora me sentía profundamente atraída por la persona que era, Elena Serrano. Reacciona. Eres la doctora. Él es el paciente, me dije, pero mi corazón se aceleró sin control, y mi mente se llenó de pensamientos desordenados, a juzgar por los resultados de la exploración. Su estado general es bastante bueno, aunque, me detuve un momento, en realidad, no tenía ningún problema grave, era un caso muy común, pero por alguna razón, no quería que se fuera tan pronto. Señor Martín, además de lo que ya me ha comentado, ¿hay algo más que le preocupe? Creo que no. Ya veo. No obstante, para un diagnóstico más preciso, le sugiero que se plantee realizar algunas pruebas adicionales, como un análisis de sangre y orina, y de paso, verificar sus niveles de hormonas masculinas. Honestamente, estas no eran pruebas urgentes, pero las dije inconscientemente porque deseaba volver a verlo. Si la doctora me lo aconseja, haré lo que sea necesario. Hay que ser precavido con la salud y prevenir, accedió el señor Martín sin pensarlo. Sentí un alivio secreto. Muy bien. Entonces hoy le haremos la extracción de sangre, y le cito para que vuelva en una semana a recoger los resultados. De acuerdo, entendido. Tras la extracción, el señor Martín se levantó. Señor Martín, de verdad, lamento mucho las molestias del apagón de hoy, y le agradezco muchísimo su ayuda. No se preocupe, doctora, dijo. Volveré la semana que viene. Después de que se marchara, me quedé quieta en la misma posición durante mucho tiempo. Todo lo que había sucedido ese día parecía un sueño. El impacto físico, el imprevisto del apagón y su profesionalidad, todo se entrelazó, haciéndome experimentar una emoción totalmente nueva. La consulta recuperó la calma, pero mi corazón no conseguía serenarse, seguía latiéndome con fuerza, y mi mente no dejaba de evocar la imagen de Javier Martín. Esa noche, llegué a casa dando vueltas en la cama, con la mente llena de él, su fiabilidad en la crisis y lo que había visto en la consulta. Elena Serrano, no pienses más en esto. ¿Eres doctora? Me esforcé por advertirme, pero en mi interior, anhelaba la llegada de la semana siguiente. Esa semana se me hizo interminable. Incluso mientras atendía a otros pacientes, mi mente se iba a la de Javier. Finalmente, la semana transcurrió, y Javier volvió a la clínica. Hola, doctora Serrano. Hola, señor Martín. Los resultados ya están listos. Me esforcé por actuar con normalidad, pero mi corazón golpeaba como un tambor. Doctora, ¿qué tal salieron los resultados? Afortunadamente, todos sus valores están dentro de los límites normales. ¿Está usted sano? ¿De verdad? Me alegro mucho, dijo Javier con un gesto de alivio. A decir verdad, ya no tenía ninguna razón para seguir viniendo, pero yo no quería que se fuera. No obstante, desde la perspectiva de la medicina preventiva, le aconsejo que haga un seguimiento periódico. Al fin y al cabo, los hombres de más de 50 años necesitan prestar especial atención a su salud. Volví a decir algo que no era absolutamente necesario, aunque la afirmación fuera cierta. Cuando sería conveniente que volviera, creo que una vez al mes sería suficiente. Perfecto, así lo haremos. Y así fue como el señor Martín comenzó sus revisiones periódicas. Venía una vez al mes, y cuando llegaba ese día, me sentía inexplicablemente inquieta. A partir de la tercera consulta, nuestros temas de conversación dejaron de limitarse a su salud. ¿Qué tal le va últimamente, señor Martín? Como siempre, una vida tranquila. ¿Y usted, doctora? Supongo que muy ocupada. Sí, pero este trabajo es muy gratificante. Creo que la profesión médica es admirable.
ya que tratamos con la salud de las personas. Charlar de forma tan relajada me hacía sentir muy feliz. Javier era una persona elocuente y muy interesante. En la cuarta consulta, hablamos de temas más personales. Señor Martín, es muy duro el trabajo de técnico electricista. Hay momentos duros, sí, pero llevo más de 20 años en esto y estoy acostumbrado. Además, me da mucha satisfacción poder ayudar a los demás. 20 años. Es usted un veterano. ¡Qué admirable! Ahora no voy tanto a las obras. Me dedico más a la gestión y a la formación, enseñando a los electricistas más jóvenes. En sus palabras, notaba el orgullo por su trabajo. La expresión de alguien que ama lo que hace, francamente, me parecía muy atractivo. En la quinta consulta, Javier dijo algo peculiar. Doctora, ¿cómo atiende con tanto cuidado? Tendré que traer a mis hijos para que les eche un vistazo. ¿Sus hijos? Mi ánimo se complicó al instante. Por supuesto que había imaginado que estaría casado, pero oírlo en persona me dificultó disimular mis emociones. Sí, tengo 2 hijos. 2 hijos, sí, pero me divorcié hace 4 años. Los niños viven con mi exmujer. Ah, ya veo. Sentí un secreto alivio. Aunque no entendía por qué me tranquilizaba. Señor Martín, ¿no se siente solo viviendo solo? Le pregunté con cautela. A veces, sí, pero para mí, lo más importante, es que los niños crezcan en un entorno estable. Sus palabras revelaban un profundo amor paternal. Creí que debía ser un buen padre. ¿Y usted, doctora, tiene hijos? Me devolvió la pregunta, pillándome desprevenida. Ah, yo no estoy casada. Mil disculpas. Con lo guapa que es, pensé que estaría casada. Se apresuró a decir. Pero al oír ese guapa, mis mejillas volvieron a arder. No pasa nada, siempre he estado inmersa en los estudios y el trabajo, nunca he tenido tiempo para pensar en esas cosas, ya veo. ¿Y no se siente sola, doctora? Sí, claro que sí. Me siento sola. Me resultaba extraño, incluso a mí misma, hablar de temas tan íntimos con un paciente. Pero todo me parecía tan natural. A partir de la sexta consulta, el tiempo de la cita se alargó, y la duración de nuestra conversación superó con creces lo necesario a nivel médico. Fue en la sexta consulta donde se produjo un cambio decisivo. Durante la exploración, mis manos, sin darme cuenta, se volvieron más suaves que nunca. Hasta yo me asusté. Javier pareció notar que la atmósfera de la sala era distinta. Doctora, no se preocupe. Es solo parte de la exploración. Relájese, por favor. Mi voz sonó diferente. Más dulce y profunda. Inconscientemente, continué con mis movimientos. Él comenzó a reaccionar a mi contacto de forma cada vez más evidente, con un cambio muy notable. Nunca me había ocurrido algo así en más de 40 años de vida. Doctora, perdóneme. Yo, dijo Javier, con un rastro de vergüenza. Yo entendía su apuro, pero elegí fingir ignorancia. No pasa nada. Es una reacción fisiológica normal. Voy a continuar, respondí. Mientras seguía con lo que hacía, ambos sabíamos lo que estaba sucediendo, pero yo no podía parar. Algo que había reprimido durante más de 40 años parecía a punto de estallar. Doctora, ¿esto no está bien?, preguntó Javier con cautela, aunque su voz destilaba una extraña expectación. Esto también es parte del tratamiento, dije. Mis movimientos se volvieron más audaces, sabía que estaba sobrepasando mi deber como médica, pero era incapaz de controlarme. La reacción de Javier se hizo más intensa, su respiración se aceleró, y su cuerpo temblaba ligeramente. Yo me sentía igual. Mi corazón se desbocó, y mi cuerpo se calentó. Doctora, de verdad que no puedo contenerme. Señor Martín, no se reprima. Luego, se oyó un profundo suspiro. La sala quedó en silencio. Me limité a observar la escena. Una extraña satisfacción me invadió, un sentimiento que nunca había experimentado en más de 4 décadas. Ambos permanecimos en silencio por un largo rato. No sabía cómo definir lo que acababa de suceder. Doctora, dijo Javier, por favor, no se arrepienta. Yo tampoco me arrepiento. Lo digo en serio.
Increíblemente. No sentía remordimiento. Por el contrario, me sentía por fin viva. Solo entonces me di cuenta de lo insulsa que había sido mi vida hasta entonces. A partir de ese día, nuestra relación cambió por completo. Aunque en teoría seguía siendo una consulta, nos mirábamos con ojos totalmente distintos. Antes de la siguiente consulta, tomé una decisión. Había llegado el momento de dar el siguiente paso. Finalmente, llegó el día. La víspera de la 7ª consulta, lo llamé yo. Javier se sorprendió de que lo hiciera. Lo disimulé con la excusa de que a veces llamaba para preguntar por el estado de mis pacientes, y luego le propuse mi plan. Señor Martín, ¿le importaría venir un poco más tarde hoy, alrededor de las 8 de la noche? A las 8 de la noche, ¿aún se hacen consultas a esa hora? Sí, hoy le he reservado tiempo especialmente a usted, para una consulta más detallada. Cuando llegó a la clínica a las 8 de la noche, las enfermeras ya se habían ido. Yo estaba sola en toda la clínica. Doctora, hoy no hay nadie, ¿verdad?, dijo Javier, mirando la sala de espera vacía. No, pero puedo atenderle yo sola. Adelante, por favor. Lo conduje a mi despacho. Reinaba una tranquilidad muy distinta a la del día. Hoy, ¿qué le parece si hacemos la consulta en un lugar diferente? En mi oficina el ambiente es más relajado. En su despacho. Sí, por favor, pase. Él pareció entender mi intención. Asintió y me siguió. El despacho era un espacio más íntimo que la consulta, con un sofá, una iluminación más suave, y lo más importante, era totalmente privado. Aquí sí que se está mucho más relajado, dijo Javier, sentándose en el sofá. Sí, a partir de ahora, pretendo hacer las consultas con pacientes especiales aquí, le dije, mirándolo fijamente al pronunciar especiales. Yo soy el paciente especial, sí, muy especial. El aire se congeló un instante. Ambos sabíamos que nuestra relación había trascendido la de médico-paciente. Javier se acercó lentamente, yo no retrocedí. Al contrario, di un paso hacia él. Doctora, llámame Javier, y yo te llamaré Elena. Cuando pronunció mi nombre, sentí una descarga en todo el cuerpo. En más de 40 años, mi corazón nunca había latido con tanta fuerza. Él levantó suavemente la mano y acarició mi mejilla. Era una mano cálida y ligeramente áspera, la de un trabajador, pero increíblemente tierna. ¿De verdad puedo? Sí. No. No es que puedas, es que quiero. No podía creer que estuviera diciendo aquello, pero era mi sentimiento más sincero. Él me besó despacio en los labios, con ternura y calidez. Al principio, fue una caricia cautelosa, pero se fue volviendo más y más intensa. Yo le correspondí con la misma pasión. Descubrí que esa sensación era totalmente natural. Tras el beso, nos miramos, en sus ojos leí el mismo anhelo que sentía yo. Elena, ¿estás segura? Estoy segura. Ya no había razón para dudar. Ambos nos deseábamos, y no podíamos contenernos más. Pero en ese instante, un miedo me invadió. La primera vez en más de 40 años, que iba a experimentar algo así. Javier, yo soy primeriza. Seré muy suave, me dijo. Fue un verdadero caballero, muy considerado conmigo. Durante todo el proceso, se aseguró de mis sentimientos, y esa ternura me llenó de seguridad. Aunque sentí algo de dolor, fue una sensación que nunca había experimentado, la sensación de estar viva, la de ser mujer y la de ser amada. Esa noche, a mis 44 años, por fin me sentí completa. Elena, ¿estás bien?, me preguntó, preocupado. Cuando todo terminó. Sí, estoy muy bien. No, estoy genial. Era exactamente lo que sentía, me dolía un poco, pero era una felicidad inmensa, una sensación de plenitud nunca antes conocida. Javier, yo también estaba nervioso, temía hacerte daño. Me abrazó con fuerza. Su abrazo era cálido y reconfortante. No me arrepentía en absoluto. Al contrario, le daba las gracias. Y yo a ti. Encontrarte es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Aquella noche, me sentí como una persona nueva, no solo la doctora Elena Serrano, sino Elena Serrano como mujer,
Al volver a casa, reviví el momento una y otra vez, su mano cálida, su beso tierno y sus ojos profundos mirándome con amor. En más de 40 años, nunca me había sentido tan feliz, sentía que mi vida real estaba a punto de comenzar. Aunque no sabía qué depararía el futuro, estaba segura de que me había enamorado completamente de Javier, y sabía que él me correspondía. Era un nuevo comienzo, y aunque llegara pasados los 40, por eso mismo era aún más valioso y profundo. Desde entonces, nuestra relación cambió por completo. Dejamos de ser solo doctora y paciente. En una de las consultas siguientes, noté que algo no iba bien. Javier no dejaba de mirar su móvil. Justo en ese momento, el teléfono sonó. No vibró, sino que sonó con un timbre potente. Doctora, lo siento, tengo que atender esta llamada. Javier cogió el móvil. En la pantalla aparecía un nombre. Lola. Debía de ser su exmujer. Mi corazón se hundió al instante. Adelante, por favor. No, la devuelvo más tarde, pero el teléfono seguía sonando insistentemente. Quizás sea algo importante. Debería cogerla, tal vez sean los niños. De acuerdo, disculpe. Javier descolgó el teléfono. Su tono de voz era diferente al que usaba conmigo. Mucho más suave. Lola. ¿Qué pasa? Del otro lado, se oyó la voz de una mujer, quizás con un volumen alto, porque hasta yo la escuché. Ese Lola me resultó muy hiriente. Seguía llamándola con tanta familiaridad. Javi, ¿podemos volver a empezar? He pensado mucho en ello, y creo que nos separamos precipitadamente. Los niños te echan mucho de menos. Me quedé paralizada. Su exmujer estaba pidiéndole volver. Lola. Ya hablamos de esto, ¿no? Pero si es evidente que me sigues queriendo, ¿verdad? Lo siento. Volvemos a empezar. Por los niños. Su voz sonaba muy suplicante, y la forma en que lo llamaba era tan natural. Lola. Ahora no puedo hablar, te llamo más tarde. Javier colgó apresuradamente. Me miró con una expresión de turbación. Yo lo había escuchado todo. Su exmujer quería volver. Los niños echaban de menos a su padre, y ella estaba convencida de que Javier seguía queriéndola. Lo he escuchado todo, le dije con frialdad. Mi mente estaba en blanco. ¿Había sido todo este tiempo de felicidad un engaño? Doctora, ¿no es así? Hay un malentendido. Lo de Lola y yo terminó hace mucho tiempo. De verdad. Por el tono de voz en el teléfono, no lo parece. Es un tono muy distinto al que usa conmigo, más tierno, más íntimo. Elena. Señor Martín. Me levanté de la silla. Toda la realidad me cayó encima. Al fin y al cabo, yo estaba manteniendo una relación impropia con un hombre divorciado y con hijos. Creo que nuestra clínica ha hecho todo lo que podía por usted. Le ruego que se marche, Elena. Por favor, créeme, no es lo que crees, no es lo que creo. Pero su exmujer le está pidiendo volver. Pero si ustedes tienen hijos, ustedes son una familia. No. ¿Y yo qué soy? Un simple consuelo temporal. Levanté la voz. Estaba completamente fuera de mí. No diga eso. Por favor. No lo es en absoluto. ¿Y entonces qué es? Amor de verdad. Sí, es amor de verdad. Si me amaras, ¿contestarías a la llamada de tu exmujer con ese tono tan tierno? Elena, por favor. Te lo ruego. Creo que debería buscar un hospital mejor para un tratamiento más completo. Por favor, váyase, Elena. Te digo que te vayas. Grité. Javier me miró conmocionado. Yo misma me sorprendí de mi reacción tan violenta. Elena, es un error. De verdad, dame una oportunidad para explicarme. No necesito tus explicaciones. En el fondo, quería escucharlo, pero a la vez, me aterrorizaba la idea de que de verdad siguiera queriendo a su exmujer. ¿Qué haría yo en ese caso? Soy solo un sustituto para tu periodo de soledad, ¿verdad? Ahora que tu exmujer quiere volver, ya no me necesitas, ¿cierto? Eso no es verdad. Basta ya, por favor, no vuelvas a venir. Javier me miró en silencio un rato, y finalmente se dio la vuelta y salió de la consulta. El sonido de la puerta al cerrarse fue enorme. Me quedé sola, me desplomé en el suelo, mis piernas estaban tan débiles que no podía levantarme, las lágrimas brotaron sin control. En más de 40 años, mi corazón nunca había dolido tanto. Una mujer como yo no tenía derecho a ser amada.
me inundaron los pensamientos de autocrítica. Esta relación nunca debió haber existido. Yo era una soltera de oro de 40 años, y él un hombre divorciado, con 2 hijos, y una exmujer que quería volver. Esa tarde fue un tormento. Casi me echo a llorar en mitad de la consulta con otros pacientes, teniendo que disimular en el baño. Al llegar a casa, la soledad era aún mayor. La casa, que durante meses había estado llena de la presencia de Javier, ahora se sentía vacía. Desde ese día, empecé a recibir llamadas y mensajes de Javier. Elena, por favor, encuéntrate conmigo, escúchame, es un error, de verdad. Lo de mi exmujer y yo terminó hace mucho, no puedo vivir sin ti. Los mensajes eran así. Al principio, ni los miraba ni respondía, pero con el tiempo, mi corazón empezó a flaquear, y si era de verdad un malentendido, y si había sido demasiado impulsiva. Pero seguía sin responder. Tenía miedo de volver a verlo, y que me hiciera daño de nuevo. Pasó una semana, luego 2. Los contactos de Javier disminuyeron. Elena, esta es la última vez que te escribo, de verdad que es un malentendido, a quien quiero es a ti. Después de ese mensaje, no me llamó más. Sentí cierta decepción, pero pensé que quizás era lo mejor. Esta relación no podía ser. Pasaron 3 semanas, me esforcé por volver a mi vida anterior, pero no era fácil, no podía dejar de pensar en Javier, en la clínica, en casa, incluso durmiendo, tenía la cabeza llena de él. El tiempo que pasamos juntos fue como un sueño, un periodo en el que fui tan feliz. Al pensar en ello, volvieron a brotar las lágrimas. Mis compañeros de la clínica notaron mi cambio. Doctora, tiene mala cara últimamente. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. Si necesita algo, no dude en decírnoslo. Agradecía su preocupación, pero no podía contarles nada. ¿Quién podría entender una relación así con un paciente? En medio de esos días de angustia, un viernes, me quedé muy tarde en la clínica para estudiar un nuevo equipo médico. Todos mis compañeros se habían ido. Estaba sola leyendo el manual. La tecnología médica avanza rápidamente, y si no te actualizas, te quedas atrás. Por eso siempre estudio detenidamente cómo usar los aparatos nuevos. Miré el reloj, eran más de las 9 de la noche. Fuera, todo estaba oscuro. Era hora de volver a casa. Recogí mis cosas y salí de la clínica. Afuera estaba diluviando. Una lluvia torrencial. Recordé que no llevaba paraguas. Tendría que correr hasta el aparcamiento. Justo al salir por la puerta, me sobresalté. A la luz de la farola, delante de la clínica, había una persona de pie bajo la lluvia, empapada hasta los huesos. Miré de cerca, era Javier. Javier, lo llamé. Levantó la cabeza. El traje pegado al cuerpo, el pelo mojado. Elena, dijo, su voz temblando. Quizás por el frío, o la emoción. ¿Qué haces aquí bajo la lluvia? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Horas, horas. ¿Estás loco? ¿Por qué haces esto? Porque te estaba esperando. Al oír esas palabras, sentí un fuerte tirón en el corazón. Me había esperado durante horas bajo la lluvia. Vas a resfriarte. Busca un sitio para refugiarte. Si no me escuchas, no me moveré de aquí. ¿Quieres morir? Pero en el fondo, me sentía conmovida. Estaba dispuesto a llegar a ese extremo por mí. Sin embargo, mi enfado no se había disipado por completo. Vete a casa. Mañana hablamos, Elena. Por favor, escúchame. Es un malentendido. De verdad, al ver a Javier tiritando bajo la lluvia, mi corazón se ablandó, pero el dolor seguía vivo. Vete a casa. De verdad que vas a enfermar. ¿Puedo ir a tu casa? Entonces, por favor, déjame explicarte todo allí. Su expresión era tan suplicante que ya no pude negarme, y me preocupaba mucho que se resfriara. Está bien, sube a mi coche. Así fue como llevé a Javier a mi casa. En el coche, el agua de su ropa mojó el asiento. Al llegar, le di una toalla. Sécate, y tienes que cambiarte de ropa. Gracias. ¿Y con la ropa qué hago? Espera, ya vuelvo. Le busqué una camiseta ancha que había comprado por error, de una talla que no era la mía. Ponte esto mientras tanto. Mientras él se cambiaba, preparé un té caliente. Mis emociones eran complejas, pero sobre todo,
Estaba preocupada por su salud. Javier, siéntate. ¿Qué quieres decirme?, le dije, ofreciéndole el té. Se veía muy desaliñado. El pelo mojado y la ropa mía le daban un aspecto vulnerable. Elena. Lo de Lola y yo terminó de verdad. La llamada fue solo por cortesía, porque es la madre de mis hijos. No siento nada por ella. De verdad. Es verdad. A quien quiero es solo a ti. Al oír la palabra quiero, mi corazón volvió a acelerarse, pero no podía creerle del todo. Pero tienen hijos, y tu exmujer quiere volver. Quiero mucho a mis hijos, pero Lola es otra cosa. Terminamos hace 4 años. ¿Por qué se divorciaron? Porque Lola me fue infiel, por eso pedí el divorcio. Supongo que ahora que lo ha dejado con el otro, quiere volver, pero podrías considerarlo, por los niños, Elena. ¿No voy a volver? Mi corazón ya no le pertenece. Se acabó. Su voz era firme. De verdad. Es verdad. Puedo decírtelo 100 veces, 1000 veces. A quien amo ahora es a ti, Elena. Me tomó la mano, que estaba muy caliente. Elena, por favor, créeme, te lo ruego. Lo miré a los ojos. Estaban llenos de sinceridad. Parecía que no mentía. Yo también te quiero, Javier, dije, por fin expresando lo que sentía. Elena. Javier me abrazó con fuerza. Su abrazo era cálido y me daba mucha seguridad. La soledad y el dolor de las últimas 3 semanas desaparecieron en ese momento. Lo siento, Elena. Te hice dudar. Yo también lo siento. No debí ser tan impulsiva. Lo entiendo. Yo habría reaccionado igual. El malentendido se disolvió. El dolor de las últimas 3 semanas desapareció. Elena, a partir de ahora, por favor, confía en mí. Sí, confío en ti. Él me acarició la cara con dulzura y me besó. Un beso 3 semanas después, más profundo y más apasionado. Elena, te he echado tanto de menos. Y yo a ti, de verdad que sí. Nos abrazamos fuerte, y permanecimos en silencio, por un largo rato. No hacían falta palabras. La calidez del otro lo decía todo. La añoranza tras 3 semanas separados no podía describirse con palabras. Aquella noche, la intimidad fue distinta a la primera, más profunda y más ferviente. Como habíamos temido perdernos. El deseo de amarnos era más urgente. Elena, de verdad que te quiero. Y yo a ti, Javier. Aquella noche nos fundimos en una sola alma. Nuestros corazones estaban unidos. A la mañana siguiente, me desperté. Javier seguía durmiendo. Su rostro dormido era muy tranquilo, aunque se le notaba el cansancio de la lluvia de la noche anterior, parecía feliz. Quizás pueda pasar el resto de mi vida con este hombre. Pensé por primera vez. Era la primera vez que consideraba la idea del matrimonio. Javier se despertó y me sonrió. Buenos días, Elena. Buenos días. ¿Has dormido bien? Sí, muy bien. Hacía mucho que no dormía tan tranquilo. Yo también. Se incorporó y me abrazó. Elena, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con qué? Con nuestra relación. No podemos seguir así, a escondidas. Tenía razón. No podíamos seguir así para siempre. Lo pensaremos despacio. De acuerdo. Pero en mi corazón, ya tenía la respuesta. Quería construir un futuro con Javier. A partir de ese día, nuestra relación se hizo completamente pública. En la clínica seguíamos siendo discretos, pero al salir del trabajo, nos veíamos libremente. Javier era una persona maravillosa, atento, con sentido del humor. Y me quería con todo su corazón. Pasaron los meses, y cada vez estaba más segura de que quería compartir mi vida con él. No obstante, seguía viniendo a la clínica con el pretexto de una consulta, cada 2 semanas, luego cada semana, a veces incluso más. Por supuesto, la consulta era una excusa, lo sabíamos. Pero era la mejor manera que teníamos de vernos entonces. ¿Qué tal te encuentras de salud últimamente? Muy bien, gracias a ti. Empezamos a llamarnos por nuestros nombres de forma natural. Cuando estábamos solos en el despacho de la directora, podíamos hablar sin restricciones. El tiempo que pasábamos allí se alargaba cada vez más. Aunque en principio era una consulta, en realidad era para conocernos mejor. Elena, ¿qué querías ser antes de ser doctora? En realidad, desde pequeña quise ser doctora. No tenía otro sueño.
¿No te arrepientes? Arrepentirme, no. Pero a veces siento que mi vida solo ha sido trabajo. Es una pena. Nunca es tarde para empezar, me dijo Javier, y sus palabras me reconfortaron. A su lado, sentía que todo era posible. ¿Y tú? ¿No tenías otro sueño además de ser electricista? De joven quise ser arquitecto, pero por motivos económicos. Elegí el camino de la electricidad. ¿Todavía tienes ese sueño? Ahora creo que lo más importante es la estabilidad, sobre todo por los niños. Al oírlo hablar de sus hijos, sentía que era un buen padre. Aunque estaba divorciado, seguía amando profundamente a sus hijos. Una vez hablamos de temas más íntimos. Debió de ser muy duro cuando te divorciaste, ¿verdad? Sí, sobre todo por los niños. Me preocupaba que no pudieran crecer bien sin la presencia de su padre. ¿Sigues viendo a los niños, 1 o 2 veces al mes? Depende de si Lola tiene disponibilidad. Al oír el nombre de Lola, sentí un leve pinchazo en el corazón. Seguían en contacto. Así pasaron unos meses más. Estaba segura, en el fondo de mi corazón, de que quería pasar el resto de mi vida con Javier Martín. Después de más de 40 años de vida solitaria, nunca pensé que tendría este deseo. El amor puede transformar por completo a una persona. El tiempo que pasaba con él era un tesoro. Por primera vez, entendí que la vida cotidiana podía ser tan feliz. Elena, ¿qué quieres hacer este fin de semana? La voz de Javier siempre estaba llena de ilusión. Aunque nos veíamos todos los días, me lo preguntaba cada fin de semana, como si quisiera compartir un momento especial conmigo. Lo que tú quieras, eso haremos, le respondí con una sonrisa. En realidad, me daba igual lo que hiciéramos, siempre que estuviera con él. Tomar un café, dar un paseo, o simplemente quedarnos en casa viendo una película. Todo me parecía especial. Vamos a ver el mar. ¡Qué buen tiempo hace! Sí, me encanta la idea. El sábado por la mañana, Javier llegó 10 minutos antes de la hora acordada a mi casa. Siempre era así. Decía que no le gustaba hacerme esperar. Esa ternura siempre me daba calor. Condujimos por la carretera hacia un pueblo costero andaluz. Él puso la música que me gustaba. Al observar el paisaje que pasaba a través de la ventanilla, sentí que ese momento era muy valioso. Una felicidad sencilla, un regalo inestimable para mí. Al llegar a la costa, el sol brillaba en el mar, el sonido de las olas y el grito de las gaviotas parecían darnos la bienvenida. Javier me cogió la mano y paseamos por la arena. Su mano era cálida. Esa calidez me llegaba hasta el alma. Pasear con él por la orilla, de la mano, era la felicidad perfecta. Escuchamos el suave murmullo de las olas y nos dijimos, te quiero. A veces, nos quedábamos mirando el mar en silencio, y ese silencio contenía miles de palabras. Cuando empezó a oscurecer, fuimos a una pequeña pensión junto al mar. La ventana de la habitación daba al océano. Al abrirla, se oía el sonido de las olas, y por la noche, la luz de las estrellas se colaba en la habitación. Parece un sueño poder pasar un día en un lugar así, dije. Javier me sonrió y me apretó la mano. Sus ojos estaban llenos de amor. Cada vez que me miraba así, me sentía profundamente amada. Cayó la noche, el mar se volvió de un azul profundo. La luna dibujó un camino plateado sobre el agua, un resplandor que llegaba hasta nuestra habitación. Cuando Javier me tomó suavemente la cara entre sus manos, cerré los ojos. En el momento en que sus labios se posaron en los míos, el tiempo pareció detenerse. Aquella noche, nos unimos mirando al mar. El amor se hizo más profundo al ritmo de las olas, y bajo la luz de la luna, cada movimiento suyo estaba lleno de amor y respeto. En sus brazos, sentí una paz y una seguridad nunca antes experimentadas. Como un barco a la deriva que por fin regresa a puerto. Elena. Ojalá el tiempo se detuviera aquí para siempre. Me susurró al oído, su voz era dulce y cálida. ¿Yo también? Mi respuesta fue breve, pero contenía todo mi sentimiento. El para siempre, que antes me parecía abstracto, se convirtió en un deseo muy concreto. Quería que cada momento con él fuera eterno. En sus brazos, escuchaba los latidos de su corazón, un ritmo que parecía fundirse con el mío. Pensé que, mientras estuviera con él, podríamos superar cualquier dificultad. Si me agarraba a su mano, no temería ninguna tormenta.
escuchando el sonido del mar. Pensé, esto es amor. No se trata de un ritual pomposo, sino de estar el uno al lado del otro en silencio, sintiendo la respiración mutua, mirando en la misma dirección, soñando con un futuro juntos. Aquella noche, ante el mar y la luna, hicimos una promesa silenciosa, la de compartir cada día del futuro, sin soltarnos nunca. Esa promesa, como las olas, se grabó profundamente en nuestros corazones. Un día, Javier me habló de sus hijos. Elena, ¿te gustaría conocer a mis hijos? ¿A tus hijos? Sí. Si queremos seguir juntos, tendremos que vernos algún día. El seguir juntos me hizo dar un brinco. Pensábamos lo mismo. Me encantaría, pero no sé cómo me verán los niños. Al principio será un poco incómodo, pero con el tiempo, se acostumbrarán. Eres una persona maravillosa. Les caerás bien. Las palabras de Javier me dieron valor. Un sábado por la noche, mientras cenábamos en mi casa, reuní el coraje necesario. Javier, me da un poco de reparo que sea yo quien lo diga, pero ya he tomado una decisión. Nos casamos. Javier se quedó paralizado. El tenedor se detuvo a mitad de camino. Me estás pidiendo que me case contigo. Es tan extraño. No, en absoluto. Estoy tan feliz. Yo también quería pedírtelo. De verdad. De verdad que quiero casarme contigo. Se levantó de la silla y me abrazó con fuerza. Te haré muy feliz, Elena. Y yo a ti, Javier, estuve a punto de llorar. Yo, que había vivido sola durante más de 40 años, por fin me había comprometido con el hombre que amaba. Pero, Elena, ¿de verdad no te importa la diferencia de edad? Te saco 12 años. ¡Qué tontería! 12 años no es nada. Que seas divorciado y tengas hijos, todo eso me da igual. Te amo a ti. Así era. Su pasado no me importaba en absoluto. Lo importante era que me amaba ahora, y que pasaríamos el resto de nuestra vida juntos. A partir de ese día, empezamos a planear la boda seriamente. El primer paso era conocer a sus hijos. Estaba muy nerviosa. No sabía si me aceptarían. ¿Papá? ¿Ella es la que va a ser nuestra nueva mamá?, preguntó el hijo mayor con cautela. Si puede ser. Sí. ¿Qué les parece? Si eres feliz, te apoyamos. Últimamente se te ve muy contento. ¿De verdad? Sí. Antes parecías melancólico, pero ahora siempre sonríes. Las palabras de los niños me conmovieron. Yo había hecho feliz a Javier. No había un piropo más bonito que ese. Tía Elena, tú eres doctora, ¿verdad? Sí. Qué guay. Si me pongo malo, puedo ir a que me veas. Claro que sí. Los niños me aceptaron más fácilmente de lo que imaginé, lo que me tranquilizó mucho. Al principio había cierta timidez, pero poco a poco entramos en confianza. Tía Elena, ¿cuándo se casan tú y papá?, preguntó el pequeño con inocencia. ¿Cuándo será? Pronto, pronto. Así podemos vivir contigo, tía Elena. No. Tienen que vivir con su mamá, dijo Javier, aunque los niños parecieron decepcionarse. Pero podemos ir a visitarlos a menudo, ¿verdad? Por supuesto. Luego, se lo conté a mis compañeros de la clínica. Me preocupaba qué pensarían al casarme con un paciente. Doctora, ¿de verdad? ¿Se casa?, me preguntaron. Sí. Enhorabuena, doctora. ¿Y cómo se conocieron? Fue por casualidad. Aunque no podía dar detalles, mis compañeros me felicitaron con sinceridad, cosa que agradecí. Doctora, de verdad que se le ve mucho más alegre. Es la fuerza del amor, ¿verdad? ¿De verdad? Sí, antes siempre estaba inmersa en el trabajo, pero ahora se le ve muy feliz. Me alegré mucho de oír eso. Mi cambio era perceptible. Fijamos la fecha de la boda para 6 meses después. No queríamos apresurarnos, preferíamos prepararlo con calma. Ese medio año fue el más feliz de mi vida. Elegimos el vestido, decidimos el lugar de la luna de miel, y buscamos nuestra nueva casa. Elena, ¿dónde buscamos casa? Me da igual, donde sea, mientras esté contigo. Entonces, cerca de la clínica, esas conversaciones me hacían sentir que de verdad íbamos a casarnos. El día que me probé el vestido de novia, me emocioné mucho. En mis 44 años de vida, nunca pensé que me pondría un vestido de novia. Elena, estás preciosa, me dijo Javier con sincera admiración. ¿De verdad? Sí, eres la novia más bella del mundo.
Escucharlo me hizo tan feliz. Durante los preparativos, a veces me sentía insegura. De verdad lo haré bien. Después de vivir sola durante más de 40 años, ¿me adaptaré a la vida matrimonial, Javier? ¿Lo haré bien? ¿Hacer qué? La vida de casada. No tengo ninguna experiencia. Elena, no te preocupes. Yo también soy novato. Novato, pero si ya estuviste casado, esa vez no cuenta como un matrimonio de verdad, contigo sí. Las palabras de Javier siempre me consolaban. El mes anterior a la boda fue muy ajetreado. Enviar las invitaciones. Confirmar el lugar de la celebración. Elena, no te canses demasiado, lo más importante es tu salud. No pasa nada, es por algo feliz. Así que no me cansa en absoluto. Y era verdad, aunque estaba ocupada, no era un esfuerzo, todo estaba lleno de felicidad. La noche antes de la boda, no pude dormir. Estaba demasiado emocionada y nerviosa. Mañana me convertiría en una mujer casada. Me parecía increíble. El día de la boda, me levanté muy temprano para prepararme. Peluquería, maquillaje. La novia está preciosa, dijo la maquilladora. Me miré al espejo y me sentí extraña. Resulta que yo también podía ser tan hermosa. Al llegar al lugar de la celebración, ya había muchos invitados, compañeros de la clínica, amigos de Javier y sus hijos. Tía Elena, qué guapa estás, me dijeron los niños. Gracias, su padre también está muy elegante. Miré a Javier, estaba muy apuesto con su traje, se le veía radiante. Elena, estás bellísima, tú también estás muy guapo. Nos sonreímos. Por fin, la ceremonia comenzó. Mientras caminaba por el pasillo del brazo de Javier, me sentí en un sueño. Después de más de 40 años, ¿quién habría dicho que llegaría este día? Al escuchar los aplausos de los invitados, me sentí inmensamente feliz. Enhorabuena. Hacen una pareja preciosa. Que sean muy felices. Todos nos dieron sus más sinceras bendiciones. Fuimos de luna de miel a la costa andaluza. No queríamos ir muy lejos. Solo queríamos disfrutar de nuestro tiempo a solas, en un lugar tranquilo. ¿Te gusta la costa? Esposa. Javier me llamó esposa. Sonaba extraño, pero maravilloso. Me encanta, esposo. Yo también me atreví a llamarlo así. Se puso tímido, pero feliz. Pasamos 4 días y 3 noches en la costa, viendo el mar, disfrutando de la comida y de un tiempo muy feliz. Elena, ¿eres feliz? Decidimos dejar de usar el trato de usted entre nosotros. Sí, muy feliz. Yo también, soy muy feliz. Paseamos de la mano por la orilla del mar, charlando. ¿Quién iba a decir que acabaríamos casados? Ni me lo habría imaginado. ¿Te acuerdas del primer día que nos conocimos en la clínica, Elena, y del apagón? Claro que me acuerdo. Sin tu ayuda en ese momento, no. Pero creo que ese apagón nos unió. Quizás fue el destino. Puede ser. Al hablar de esto, recordamos cómo habíamos llegado hasta ese punto. Todo parecía un milagro. Yo, que había vivido sola durante más de 40 años, había conocido a un hombre tan bueno, y me había casado con él. Gracias, esposo. ¿Por qué? Por amarme. El agradecimiento es mío. Desde que te conocí, mi vida ha cambiado por completo. Antes solo sobrevivía, pero ahora me siento feliz cada día. Y yo, sin ti, nunca habría sabido lo que era la felicidad. Tras la luna de miel, regresamos a Madrid. Una vida completamente nueva estaba a punto de comenzar. La casa que alquilamos era muy acogedora, llena de los muebles que elegimos juntos. Esta es nuestra casa, dijo Javier al entrar. Sí, nuestra casa. Me encantaron esas 3 palabras, me hicieron sentir que ya no estaba sola. En nuestra noche de bodas, mi corazón estaba lleno de emoción. Era la primera vez que estábamos juntos de forma legítima, y así comenzó mi nueva vida. Dejé de ser la doctora solitaria, para convertirme en una mujer casada con un esposo amado. La espera de más de 40 años había valido la pena. Aunque tarde, encontré el amor verdadero. Aunque no sé qué nos deparará el futuro, sé que mientras esté con Javier, podremos superar cualquier dificultad juntos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y escuchar mi larga historia. Es como desahogarse con una amiga íntima. Me siento aliviada por poder compartir esta historia tan personal, y también un poco avergonzada. Si mi historia le ha conmovido mínimamente, por favor,
Deme un me gusta y anímeme un poco. Su pequeño gesto es un gran apoyo para mí, como regar una flor. Le invito también a compartir sus pensamientos sinceros en la sección de comentarios. Aceptaré con humildad tanto los ánimos como las críticas constructivas. Todos estamos intentando completar el puzzle de nuestra vida. A veces, nos perdemos porque no encontramos la pieza adecuada. Otras veces, colocamos una pieza en el lugar equivocado. Y, por supuesto, a veces encontramos la pieza perfecta en el lugar menos esperado, descubriendo una felicidad sorprendente. Espero que mi historia le sirva como una pequeña ventana para atisbar la vida y el corazón de otra persona. Le deseo que en su vida siempre haya un amor verdadero y una felicidad cálida, como un sol de invierno. Cuídese mucho y disfrute de momentos tan cálidos, como un árbol en flor junto a sus seres queridos. Una vez más, gracias de corazón a todos los que han escuchado mi historia hasta el final.